Bueno, entonces me presento, mi nombre es Fabio Andrés Almario Castañeda y estoy acompañado de los profes que van a presentar la webconferencia del curso. En este momento están la profe Ana Carolina López, la profe Cielo Azucena Robles, la profe Jamie Soraya Rojas, la que me acompaña también la profe Judy Marnel Castro, la profe Caro Tatiana Chalar. Y la idea es que en este espacio pues estemos muy atentos y estemos prestos a abrir nuestra mente pues al conocimiento que nos van a presentar la mañana de hoy los profes. Y la idea también es que podamos cerrar micrófonos, por favor. Podamos cerrar micrófonos y estar muy atentos a los conocimientos que nos vienen a permitir nuestros profes. Bueno, entonces, ya entrando en materia, compañeros y apreciados estudiantes, pues el día de hoy, miércoles 15 de marzo, iniciamos nuestra primera webconferencia del curso, ¿sí? Del curso del periodo 16.1 del año 2023, como primera webconferencia de curso que nos acompaña pues durante este periodo académico. Entonces, ya a presentar unas temáticas a tratar. La idea también es que a medida que vayamos a ir transcurriendo, pues iremos también al final de la explicación, pues hay un momento, hay un tiempo prudencial para lo que son preguntas, inquietudes. Entonces, la idea, apreciados estudiantes, es que cuando tengamos alguna pregunta, alguna inquietud de cualquier tema que vayamos a tratar o a abordar en la mañana de hoy, lo podamos escribir en una hojita y lo tengamos listo para cuando tengamos ya el espacio de lo que son preguntas e inquietudes. Bueno, en esta webconferencia, ¿qué temáticas iremos a tratar? Y iremos a tratar básicamente 6 grandes temas. Un tema que es el de salud y bienvenida, que es el que estoy en este momento realizando. Un tema número 2, que es el de la presentación de la red de cursos, es decir, presentación de todos los docentes que nos van a acompañar durante este periodo 16.1 del año 2023. Un tema 3, un tercer tema, que es la información general del curso, una información donde iremos a conocer las unidades del curso, de qué trata el curso. Básicamente son aspectos que se encuentran en el syllabus, el curso, ¿no? El syllabus es como esta hoja de ruta que cada uno de los cursos tiene a bien dentro de su plataforma para que los estudiantes puedan visualizar su contenido y puedan familiarizarse un poco más con lo que hemos estado o con lo que se irá a presentar durante todo el periodo académico. Una definición, como tema 4 es una definición ya de psicopatología y unos contextos y unos conceptos básicos. Y sabemos que el curso de psicopatología y contexto aborda el tema de la historicidad y de la psicopatología como tal, y también algunos aspectos importantes que iremos a abarcar durante todo el periodo. Un tema 5, ¿sí? Que es el de los modelos etiológicos del trastorno mental. Es importante también que nos vayamos a ir acercando a cuáles son estos modelos que desde la psicología, desde la psicopatología se abordan y se tratan para poder abarcar lo que son los trastornos mentales. Entonces iremos a dar un pequeño recorrido, un pequeño viaje acerca de cuáles son los modelos con los cuales se irá a abarcar este tema y este concepto. Y también un paso número 6, que es el tema número 6, que es la contextualización del paso número 2, es decir, de la actividad número 2, en la cual nos encontramos en este momento ya trabajando, muchachos. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más, la idea es dar inicio a esta primera webconferencia de curso. Tenemos 3 webconferencias durante todo el periodo, entonces la primera se está abarcando en la mañana de hoy y pues vamos a dar inicio a la misma. Bueno, entonces, la red de curso de psicopatología y contextos, este curso como código 403015 del periodo 16.1 del año 2023. En esta imagen
muchachos, apreciados estudiantes, vemos un total de 17 docentes que hacen parte de este excelente grupo de profesionales de las más altas calidades, tanto académicas como humanas, para poder brindarles a ustedes el mejor acompañamiento posible. ¿Sí? Aquí está la imagen de todos los 17 docentes que abarcan esta red de curso con un total de 2.730 estudiantes repartidos pues por todo el territorio nacional. Entonces, estas son las imágenes de sus docentes para que vayan a ir reconociendo algunos de estos profes, algunos de estos tutores, de algunos de estos docentes, nos irán a acompañar en esta webconferencia que están a cargo. Otros profes estarán a cargo de la segunda webconferencia, otros profes a cargo de la tercera webconferencia, para que todos nosotros vayamos a ir acompañando estas tres webconferencias para ustedes, los estudiantes. También habrán espacios como los CIPAS, espacios también de interacción tanto sincrónico como asincrónico, para que podamos tener un acompañamiento adecuado. Entonces, pues desde ese punto de vista, tenemos a la docente Adriana María Rojas, y también tenemos a la profe Ana Carolina López, la profe Cielo Azucena Robles, la profe Elvia Rocío Villamil, la tutora Fanny Díaz, la tutora Jacqueline Urrego, la tutora Jamie Soraya Rojas, la tutora Judy Marney Castro González, la tutora Karen Eliana Correa, la tutora Karen Carol Tatiana Chalar, la tutora Lina Marcela Alzate, la tutora Melissa Irene Cueto, la tutora Natalia Andrea Galvis, el tutor Norman Javier Rodríguez, la tutora Shirley Paola Almentero, la tutora Estefanía Carvajal y quien les habla también como tutor y director de curso, Fabio Andrés Almario Castañeda. ¿Sí? Cada uno de los docentes que he estado nombrando en este momento, que son los que se pueden visualizar en la imagen, nos encontramos distribuidos alrededor del territorio nacional. Unos se encuentran ubicados en la ciudad de Florencia, como es el caso mío, otros Florencia en el Caquetá, otros se encuentran ubicados en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la sede principal, ¿sí? Otros se encuentran ubicados en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Neiva, en la ciudad de Cartagena, bueno, en fin, ¿sí? Nos encontramos ubicados por todo el territorio nacional, atendiendo pues las inquietudes y acompañando el proceso académico de los estudiantes. Entonces, como les indico, todos y cada uno de los tutores que acompaña a esta red de docentes son los tutores con una muy buena hoja de vida, es decir, una preparación académica bastante importante, y también con una adecuada y una muy buena calidad humana para acompañar todo este proceso académico de los estudiantes. Listo, muchachos, entonces esta es la imagen de sus tutores, de sus docentes, entonces, para que los podamos ir reconociendo y podamos ir viendo en ellos quienes están a cargo del grupo en el cual estoy como estudiante, y también para reconocer dentro de los participantes dentro del curso los compañeros con los cuales estamos interactuando. Bueno, para continuar con esta webconferencia, la idea es brindarles a ustedes una información general del curso. Entonces, ¿en qué consiste como tal en estos 6 pasos? Una información general de lo que es el curso de psicopatología y contextos, ¿sí? Entonces, el curso de psicopatología y contextos está ubicado dentro del núcleo problemático de salud comunitaria y convivencia. La estrategia de aprendizaje del curso es estudio de caso. Entonces podemos ver que durante esta segunda actividad cada uno de los docentes han estado cargando sus casos con los cuales iremos a trabajar, iremos a realizar la actividad en el foro de actividades.
Compañeros y apreciados estudiantes, de antemano quiero ofrecerles una muy grande excusa y disculpa por el hecho de que durante este periodo académico hubo bastantes inconvenientes en el momento de pronto de poder asignar carga académica a algunos tutores, a algunos docentes, ¿sí? Hubo, hubo grupos de estudiantes que se quedaron sin tutor durante el primer mes, digámoslo así, ¿sí? Entonces, hubo docentes que se hicieron cargo de un grupo, aperturaron el grupo, cargaron el caso, pero el sistema para poder abarcar los 315 estudiantes que no tenían tutor, aleatoriamente redistribuyó esos grupos. Entonces hubo algunos grupos de docentes en el cual el docente abrió el foro, pero a la siguiente semana ese mismo grupo se le asignó a otro docente. Entonces ya habían subido un caso, después tocó que el otro docente subiera otro caso, en fin. Entonces, esos fueron algunos de los inconvenientes y de antemano les ofrezco disculpas por los inconvenientes que eso pudiera o que eso haya traído, ¿sí? Pero pues son cuestiones que a los tutores y a mí personalmente como director se nos sale de las manos, puesto que son cuestiones ya de la carga académica de los docentes en las cuales se redistribuyen para poder asignar y para que todos los estudiantes pudieran tener un tutor asignado. Bueno, como estrategia, pues ya les comenté, el estudio de caso. El campo de formación es disciplinar, es decir, es propio de la psicología. Ustedes están viendo durante su proceso de formación algunos cursos eh, que tienen que ver con el área sociohumanista, por ejemplo, pero este es un curso disciplinar, es decir, propio de la psicología. Como tipo de curso, es un curso de tipo teórico, ¿sí? El código del curso, pues como ya lo hemos estado mencionando, como ya lo hemos estado indicando, el código del curso es 403015, ¿sí? Y el número de créditos, ¿cuántos son los créditos académicos que tiene este curso? Que son 3 créditos académicos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya en el siguiente paso, como información general, se irá a abordar cuáles son los contenidos del curso. Apreciados estudiantes, recordemos que esta webconferencia está siendo grabada, ¿sí? Entonces, una vez finalicemos la webconferencia, el sistema o la aplicación de Teams nos bota un enlace, con lo cual ese enlace se les irá a compartir a ustedes, ya sea por correo interno del curso, ya sea, recuerden que dentro del curso hay un espacio que se llama en el entorno inicial, hay un espacio que se llama el foro de noticias y ahí también se les aloja a ustedes el link de la grabación para que pueda ser tenida en cuenta como material de consulta, para que ustedes lo puedan eh, escuchar posteriormente. Bueno, como contenido del curso tenemos las 3 unidades, ¿sí? En la información general del curso hay 3 unidades. La unidad 1, que es el concepto general de la psicopatología, abarca, ¿qué temas abarca el concepto general de la psicopatología? Abarca temas como por ejemplo, qué es la definición de la psicopatología y conceptos básicos, los modelos teóricos explicativos del trastorno mental, como cuáles son, como son el modelo biológico, el psicodinámico, tenemos también el modelo conductual o cognitivo-conductual, el humanista y el biopsicosocial. Durante todo el periodo vamos a ver mucho remarcado este término biopsicosocial. Bueno, en la unidad 2 tenemos el tema de semiología y etiología de los trastornos. Son dos conceptos diferentes, la semiología y la etiología. Entonces, eso durante la unidad 2 lo vamos a ir viendo bastante frecuente en nuestras actividades en nuestro curso. Entonces, como conceptos básicos de la semiología, por ejemplo, el signo, el síntoma, el trastorno, cuál es el tipo de trastorno, y también iremos a ver aspectos como son los sistemas de clasificación para los trastornos mentales, como por ejemplo el DSM y el CIE. ¿Listo? Y ya en la unidad 3
tenemos aspectos como lo que es el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial lo vamos a ver con los conceptos relacionados a salud mental comunitaria, y, por ejemplo, temas importantes como lo es la red social, la causalidad circular. Vamos a ver también temas eh, que tienen que ver con el contexto nacional en cuanto a lo que es la salud mental en Colombia y el rol del psicólogo en el campo de la salud, ¿sí? Básicamente, pues en el campo de la salud mental. Entonces, apreciados estudiantes, eso es como la conceptualización básica de lo que es el curso de psicopatología y contextos. Cada uno de ustedes tiene acceso a lo que es la agenda, si es una agenda semaforizada. ¿Semaforizada qué significa? Semaforizada es que nos están indicando con unos colores cuando se habilita o se apertura alguna actividad, cuando ya está habilitada, cuando ya está próxima a cerrar y cuando ya tenemos 3 o menos de 3 días para poder entrar y participar de esta actividad. Es importante, apreciados estudiantes, que todos nosotros participemos de las actividades. Es fundamental la comunicación también que se pueda establecer con el tutor o con la tutora que nos va a acompañar durante todo el periodo en el grupo. ¿Listo? Entonces, dejo también ya para continuar con la profe que nos acompaña y apagar la cámara para que se vea un poco, no tenga tanta interferencia de eh, la voz para la psicopatología y conceptos básicos. Entonces, adelante, profe. Cordial saludo para todos. Muchas gracias, director Fabio. Por favor, me confirma que me están escuchando bien. Sí, señora, se le escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, profesor, siguiente. Vamos a hablar entonces sobre los conceptos básicos que tenemos en nuestro curso. ¿Qué es psicopatología? Entonces hace referencia a la patología o enfermedad del campo de la psiquis. Estas patologías se identifican por la presencia de conductas anormales o desadaptadas. Recuerden que el curso se llama Psicopatología y Contextos. ¿Qué implica eso? Que dependiendo del contexto, la cultura, la comunidad, van a haber algunas conductas que en otros contextos se mirarían extraño, pero no significaría que se conviertan en patológicos, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea patológico, entonces, como su raíz etimológica se origina del griego patos, que significa enfermedad. ¿Qué sucede? La persona se siente enferma a nivel mental, a nivel físico, y esto lo demuestra ella con sus actitudes, con sus conductas y a su contexto. ¿Qué es la psiquis? Entonces es la raíz etimológica que se origina del griego alma o mente y se utiliza para referirse al espectro psicológico que involucra emociones, procesos cognitivos, procesos eh, emocionales, conductuales y demás. Entonces es importante tener claridad que el contexto nos marca una serie de elementos y que la enfermedad, aquellas conductas que nos hacen daño a nosotros y al contexto, esto ya los marcamos como patología. Siguiente, profe. Teniendo esto claro, entonces, ¿qué es una conducta normal? Las conductas consideradas anormales son el opuesto de lo que social y biológicamente se espera de un individuo, según sea su etapa de desarrollo y su historia de vida, cuyos objetivos son describir, explicar, predecir y controlar las conductas que se consideran extrañas o inusuales. Se considera que una conducta es problema y puede tender a ser anormal y patológica cuando afecta las áreas de ajuste en las que se desarrolla un individuo, ya sea su contexto familiar, laboral, sentimental, escolar, entre otros. Nuevamente, no podemos sacar al individuo del contexto. Algunas culturas tienen ciertos comportamientos que para otras no serían como muy adecuadas. Entonces, esto de alguna manera nos va marcando realmente qué es una conducta patológica y qué no lo es. La siguiente. La siguiente, profe.
Gracias. Como hemos estado leyendo ahorita los autores y para elaborar la actividad número 2, hemos encontrado que hay 5 criterios que evidencian si una conducta es patológica. Entre estos criterios, ¿cuál tenemos? Los estadísticos, los sociales o interpersonales, los subjetivos o intrapsíquicos, el criterio de juicio ético y los criterios clínicos. No todas las personas que tienen una patología cumplen con todos estos 5, pero sí se encuentran en algunos de estos. Si ustedes van a recordar la actividad que están haciendo en este momento, ustedes deben de evidenciar, en el caso que cada uno está trabajando con su tutor, cuáles serían los que cumple el caso específico que están trabajando. El siguiente. Ok, vamos a mirar algunas definiciones. Profe, ¿me lo amplías un poquito, por favor? Creo que se está viendo muy borroso. ¿Lo colocas en modo de presentación, por favor? Yo creo que estoy en un equipo donde le estoy dando Y no te modo deja. presentación, pero no me deja, profe, lo siento mucho. Ok, no hay problema, tranquilo. Entonces, ¿qué sucede acá? La psicopatología es el estudio descriptivo y dinámico de la sintomatología, causa, evolución y comorbilidad de los trastornos mentales desde una perspectiva teórica específica. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ir mirando cada uno de estos conceptos y de qué se trata. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología es esa raíz o esa causa por lo cual se da el trastorno. ¿Qué pasó en algún momento de la vida para que la persona se enfermara? En algunos casos puede ser factor biológico, tuvo un cáncer, está saliendo de pronto de una cirugía muy fuerte y como que el aparato psíquico, la mente, no evoluciona adecuadamente para desarrollar esa situación que está originando esta enfermedad. Tenemos la sintomatología. Entonces, ¿qué es la sintomatología? Está dividido entre los signos y los síntomas. Tengamos cuidado con esto. Signos y síntomas son las herramientas que tenemos para diagnosticar. No es el diagnóstico, son las herramientas que tenemos para diagnosticar. ¿Qué va a pasar acá? Pues el signo es todo aquel que se puede ver y el síntoma es todo aquello que el consultante o paciente nos refiere. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Yo como observador tercero no lo puedo ver, pero el consultante sí lo puede sentir y me lo puede contar. ¿Listo? Tenemos la morbilidad. Entonces, son aquellas cantidad, una estadística frente a lo que, cuánta enfermedad hay frente a un contexto. Eh, ¿qué, qué significa frente a eso? ¿Qué cantidad de personas están teniendo esa enfermedad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en este momento a raíz del COVID, entonces se subió la tasa de morbilidad de la depresión, ¿sí? Entonces, antes del COVID estábamos manejando unas altas tasas en índices de intento de suicidio. Entonces, a este gran estadístico le llamamos morbilidad. Tenemos la nosología, entonces es la parte de la medicina que tiene por objeto describir y observar y clasificar las enfermedades. Desde la psicología tenemos el Manual Estadístico de Psicología, el DMS-5, y ahorita será el 6, donde está clasificado estos signos, estos síntomas frente a lo que está sucediendo, frente a qué es lo que sucede para yo, psicólogo, perdón, poder identificar qué trastorno está teniendo esta persona. Recuerden que esto va atado con los signos y los síntomas que estamos mirando. En la comorbilidad, entonces tenemos el porcentaje de una enfermedad que está relacionada con otra. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, procesos de cáncer va asociado con depresión. Por ejemplo, perdónenme, epilepsia va asociado con episodios psicóticos. Entonces, es esta asociación que se presenta en algunas enfermedades físicas y psicológicas que van como de la manito. Y tenemos la epidemiología, que esta estudia la distribución y la frecuencia en la que aparecen determinadas enfermedades. En
cuáles son las características y situaciones en que son mucho más favorables para desarrollar estos trastornos. Profe, la siguiente, gracias. Ok, vamos a ampliar un poquito lo del signo y los síntomas, teniendo en cuenta que esto es una de las primeras herramientas que tenemos para diagnosticar. Entonces, vamos a tener un caso. Camila posiblemente tiene una patología mental, ya que llora constantemente, no come y pelea con su familia. Podemos decir que esto es un signo, ya que cualquier observador lo puede ver. Entonces, yo puedo ver que Camila no come. Puedo ver que está peleando con su familia. Puedo ver que llora constantemente. Recuerden que los signos no solamente es la temperatura con el termómetro, si tiene fiebre, sino que también hay signos a nivel psicológico que yo puedo evidenciar que está pasando algo. Por ejemplo, las personas que están sufriendo de ansiedad y empiezan a mover las piernas, empiezan a mover las manos. Yo veo que caminan de un lado para el otro. Entonces, todos estos elementos que yo puedo observar, a esto le llamamos signo. Ahora, Camila le cuenta al psicólogo que le duele la cabeza, piensa que no vale la pena seguir viviendo, se siente cansada. A esto le llamamos síntoma. Es aquello que solamente el psicólogo se puede enterar cuando el consultante le cuenta. No hay otra forma de saber que a Camila le está doliendo la cabeza si Camila no me lo dice. Camila puede estar llorando mucho, pero ella debe contarme lo que siente, lo que está pensando frente a este llanto. Y ahí es donde me dice que se siente cansada, ¿sí? Ahora, todo esto, el psicólogo plantea una hipótesis y frente a lo que le está sucediendo, analiza los diferentes factores. Dentro de estas herramientas, yo puedo identificar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me voy después, posteriormente, al DMS5 y podré identificar en el manual qué es cuál es el posible trastorno que está teniendo Camila. El siguiente, gracias. Ok, teniendo estos elementos claros, ya teniendo un poquito más como conceptualizado cada uno de estos elementos, vamos a empezar a mirar cómo se puede interpretar el trastorno patológico desde diferentes modelos etiológicos. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes. ¿Esto qué implica? Que no hay una sola teoría que me cuente cómo, por qué sufrió un trastorno Camila, sino que hay varias formas de identificar qué es lo que le está pasando a Camila. Van a haber algunos modelos que son mucho más, como que son mucho más tienen mucho más asociada a lo que le está pasando a Camila que otros, dependiendo de los signos y los síntomas. Yo podría decir entonces que alguien que está teniendo algún episodio psicótico donde hay alucinaciones, pues eso lo podría explicar mejor un modelo biológico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las alucinaciones es un problema perceptual del cerebro. Entonces, miren que estas asociaciones me van contando más o menos por dónde es que el modelo puede explicar mejor una conducta. Siguiente. Ok, ¿qué va a pasar con el modelo biológico? Entonces, voy a abrir con los antecedentes históricos. Es considerado desde Hipócrates como el predecesor del enfoque biológico, quien sostuvo que la locura era como cualquier otra enfermedad, un hecho natural que tiene causas naturales. Entonces, es el primer médico que empieza a entender un poco lo que está pasando con la psiquis del ser humano. Siguiente. Pero yo no pensé que tipo se lo contase. Ok, ¿qué pasa con este modelo biológico? Entonces tenemos una perspectiva biológica donde asume como principio fundamental que el trastorno mental es una enfermedad, las alteraciones patológicas porque existen anormalidades biológicas, como en el ejemplo de la esquizofrenia. En la esquizofrenia, el trastorno esquizofrénico tiene un componente biológico. Su cerebro, sus neuronas, la sinapsis de sus neuronas están teniendo una mala conexión, una inadecuada conexión.
Tenemos el postulado, donde tenemos los signos que ya íbamos identificando, los indicador objetivo de procesos orgánicos, donde cualquiera lo puede ver. Tenemos síntomas, donde hay un indicador subjetivo de un proceso orgánico referido, que me lo refiere el consultante, y tenemos unos primarios y unos secundarios, unos síndromes, un conjunto de signos y síntomas de un cuadro clínico en una enfermedad mental. ¿Cómo lo evaluamos? Entonces, al tratar de determinar las bases biológicas de la conducta normal, nos recuerda la relación de la psicología con la biología. Cómo hay algunos trastornos que tienen un componente biológico. Y este componente biológico debe ser tratado por un psiquiatra con medicamento. Recordemos que el psicólogo no medica porque nosotros no somos médicos. El psiquiatra sí medica porque tiene de pregrado medicina. Entonces, es el único que podría medicar. ¿Qué hacemos? Trabajamos en llave con el psiquiatra para poder identificar cómo va el consultante con la psicoterapia y asimismo el psiquiatra poder modular el medicamento. Siguiente. Profesora, modelo conductual, le doy la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, dentro de la parte del modelo conductual, es muy interesante mirar que todo el proceso de este modelo y el principio básico como tal es la conducta desequilibrada. Esta conducta desequilibrada ha sido aprendida en las personas. En concreto, pues consistiría en hábitos desadaptativos, condicionados, que se realizan desde dos ópticas, ¿no? Que lo manejan el modelo conductual. Desde la parte clásica, condicionamiento clásico o instrumental. Y eso se debe o está relacionado a ciertos estímulos. El interés fundamental se centra en que la conducta es observable, es medible, y no se basan mucho en procesos inconscientes, que lo trabaja mucho el psicoanálisis, o de procesos biológicos, sino que se centran fundamentalmente en la conducta aprendida. Eso es como el modelo rescata en este punto. Las principales aportaciones dentro de la parte psicopatológica es justamente una actitud autocrítica, en la medida que el modelo exige una constante evaluación en la persona, en el consultante, en el paciente. Es necesario también una gran cantidad de técnicas de intervención justamente dentro del trastorno que se puede presentar o que puede presentar una persona. La relevancia dada a factores ambientales es muy importante dentro de este enfoque, y la posibilidad de establecer un puente muy importante entre la parte psicopatológica y la psicología experimental. Dentro del modelo cognitivo, profe, sí, dentro del modelo cognitivo, es bien importante tener en cuenta que el comportamiento normal, ya normal, son procesos cognitivos donde se especifica y donde se desarrolla la conducta desadaptada, que se puede entender en términos como las personas o cómo la persona percibe, cómo la persona piensa acerca de sí mismo, acerca del mundo y acerca de otras personas. Entonces, es importante tener en cuenta esa partecita con respecto al modelo cognitivo. Cabe aclarar y quiero señalar aquí que el modelo conductual y tanto el modelo cognitivo hacen una fusión importante justamente para establecer la etiología o la psicopatología desde la parte conductual, en el caso del modelo conductual como tal, a partir del comportamiento, y del modelo cognitivo a través de todo el procesamiento de información de la parte cognitiva de las personas. Entonces, se hace una función muy importante en este aspecto para justamente tratar en una forma mucho más completa, digámoslo así, los trastornos o la etiología que puede presentar una persona. Bueno, dentro de este modelo cognitivo se habla justamente de la importancia del procesamiento de información
que toma lugar relevante en el proceso de la parte psicopatológica, en cuanto a los desequilibrios en los procesos psicológicos que vienen siendo la causa y no el efecto del trastorno psicopatológico. Profe, si me la puede cambiar, porfa, al modelo cognitivo, gracias. Dentro cada individuo desarrolla un estilo cognitivo que determina la manera de percibirse a sí mismo, al mundo físico, social, al mundo que lo rodea. Cuando estas percepciones son distorsionadas e irreales, probablemente la conducta también será desadaptativa. Entonces, es importante cómo este modelo está determinado o empieza a determinar y a concretizarse dentro de la parte psicopatológica, dentro de un proceso de ruptura en las posesiones de que el sujeto es un ser pasivo y que sufre enfermedad, que está sometido a estímulos y demandas ambientales o se encuentren bajo la acción de procesos y conflictos subyacentes. Es decir, que este modelo, la teoría y la fundamentación es justamente que la persona selecciona, elabora, procesa y recupera información del mundo, tanto interno como externo. Y tienen un número muy importante de técnicas de intervención desde este proceso de la parte cognitiva. Por lo tanto, se puede observar cómo existen esas aportaciones tanto del punto o del modelo cognitivo como también del modelo conductual. En relación a la parte etiopatogénica de los diferentes cuadros, los modelos tanto cognitivo-conductuales se basan en una serie de premisas. Los factores orgánicos y genéticos no son ignorados en este punto, sino que son previstos como limitaciones estructurales sobre las que operan factores de aprendizaje. Entonces, observemos muy bien cómo dentro de estos procesos y de este desarrollo, la conducta y el aprendizaje es el constante frente al aprendizaje y que dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la intensidad en el que se presentan, se puede catalogar como un trastorno. Esos últimos están desarrollados o se fundamentan también en el proceso de refuerzo, son los mecanismos de refuerzo que pueden incidir o que inciden mejor sobre la conducta. Se infiere que la mayor parte de las conductas consideradas inadecuadas hay que tener en cuenta eso que nosotros estamos evaluando en la persona, en el paciente, bueno, en la situación. Es importante tener en cuenta la frecuencia, la intensidad, la duración, ¿no? Lo que les decía anteriormente, la duración, para catalogarlo como un trastorno psicopatológico. Entonces, acompañado con técnicas o con el manual del DSM-5, el CIE-10 o el CIE-11, entonces son procesos que uno o que el terapeuta como tal debe tener en cuenta para desarrollar un tipo de diagnóstico. Entonces, de igual forma, hay que evaluar también cómo se adquieren, cómo se están manteniendo y cambian según los mismos principios las conductas a conductas adecuadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo estos factores en todo el proceso de la evaluación, en todo el proceso del análisis, con respecto pues a la presentación de un caso en particular. Entonces, y dentro de este punto, y dentro de la persona, el caso que se está evaluando, es importante tener en cuenta la historia de aprendizaje de cada una de las personas, ¿no? Cada persona tiene una conducta, un estilo de aprendizaje, unos aprendizajes diferentes que incluyen diferentes tipos de condicionamiento, sean clásicos y operantes, el procesamiento de información, la interpretación que se está haciendo de ese evento, de esa situación, son diferentes en cada persona. Entonces hay que evaluar también esa historia, hay que evaluar todos esos procesos con respecto a los modelos
en los modelos tanto cognitivos como conductuales. Bueno, ustedes saben un poquito dentro de todo el proceso del enfoque cognitivo, los principales autores, Watson, Iván Pavlov, con la parte, Watson pues con el primer laboratorio, Iván Pavlov ya establece pues toda la parte del condicionamiento clásico que estamos mencionando, y Skinner con todo el proceso de modelos de aprendizaje de forma operante a partir del refuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que se fundamenta más que todo, esa teoría del modelo conductual, los representantes y cómo están fluyendo o conectándose con la parte también cognitiva. Entonces, hay que mirar y hay que observar cómo dentro de estos modelos, tanto cognitivo-conductuales, como les decía inicialmente, fluctuar o cómo se conectan justamente para hacer una valoración a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel de evaluación de interpretaciones del entorno, de sí mismos, de las situaciones que se están presentando, de igual forma la conducta que se va a ser generada a partir de esa situación, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esto. A raíz de esta situación y a raíz de todo el proceso conductual que se hace, a raíz de todo el proceso de lo que es la parte conductual, inician sus teorías también desde la parte cognitiva con Albert Ellis, que es el principal representante de la teoría de la cognición. Profe, si me podría presentar la otra diapositiva, por favor, gracias. Ellis es uno de los representantes más importantes con respecto a lo que es la teoría cognitiva, ¿no? Dentro de este modelo ya observamos cómo el objeto de estudio y la fundamentación de ese estilo de estudio es justamente las experiencias, los sentimientos, las actividades mentales y los comportamentales a raíz de la parte psicopatológica, ¿no? Teniendo en cuenta justamente la intensidad, la frecuencia, pues el análisis que el terapeuta tiene que hacer con respecto a todo su historia de aprendizaje, ¿no? Se tiene en cuenta mucho esta partecita con respecto a este punto. ¿Para qué? Para determinar justamente lo que es la salud mental. Profe, ¿me la pasa, por favor? Bueno, dentro de los principales exponentes, el principal exponente como tal de la teoría y de los procesos cognitivos es justamente Beck y Ellis, ¿no? Con la presentación de las teorías o de los pensamientos irracionales. Ellis justamente obtiene o estudia frente a todas sus experimentaciones y saca a relucir la teoría de la terapia racional emotiva, que es la teoría que se fundamenta en el ABC. Esta teoría racional emotiva se denomina ABC justamente porque la divide, digámoslo así, la divide en tres partes, que es justamente los acontecimientos o los eventos, que lo describe como A, lo nombra así como A. La B, que serían la parte de las creencias que las personas van desarrollando, van creando. Y la C sería las consecuencias que surgen a partir de esos pensamientos. Pues en ese momento la teoría de Ellis se fundamenta justamente en la creación o en la presentación de pensamientos irracionales, que es la parte donde se fundamenta su teoría básica. De la inadecuación del conjunto de creencias es donde proviene la mayoría de los problemas mentales. La forma como la persona empieza a transformar, a interpretar las situaciones, los eventos de una forma irracional, se fundamenta esta teoría. Desde ese punto de vista se habla de problemas mentales y por ello Ellis durante todo el trabajo terapéutico lo que realizaba es justamente enfrentar al paciente o al cliente frente a esas distorsiones, a esos pensamientos distorsionados que son irracionales también sobre su entorno o sobre la realidad. Entonces, la mayor parte del modelo parte justamente
del supuesto de que los acontecimientos externos pueden incidir en la aparición, en el mantenimiento de un trastorno. Es decir, que las consecuencias están directamente relacionadas con los estímulos y con las variables ambientales. Es el caso, por ejemplo, de la teoría de Ellis, la interpretación que hacemos de los acontecimientos que puede justamente contribuir a la aparición de un trastorno en sí. Entonces, miremos cómo es tan importante todo entender y comprender y analizar también y evaluar todo este proceso de la interpretación que se realiza o que realizan las personas con respecto al ambiente, ¿no? A los acontecimientos que se están presentando. Por lo tanto, de acuerdo a Ellis, la teoría se fundamenta, inicia con el modelo conductista, en el análisis del modelo conductista, que se basa en estímulo-respuesta y se transforma, toma el estímulo, pero también le introduce la variable de las creencias, que genera una respuesta. Entonces, ese modelo, el modelo de Ellis, se fundamenta en los estímulos, en las creencias y en las respuestas. Y de acuerdo a eso, se hace, de acuerdo a la interpretación, de acuerdo al análisis que se hace, entonces, en definitiva, se puede observar si realmente existe un trastorno en una persona o no. Por lo tanto, el conjunto de creencias moduladas durante la historia del aprendizaje en una persona puede vivir un acontecimiento determinado, puede tener un acontecimiento determinado de una forma muy diferente a los demás, ¿no? La forma como una persona interpreta una situación es muy diferente a cómo otra persona hace o interpreta esa misma situación, y la conducta, obviamente, la respuesta conductual sería de igual forma diferente. Por lo tanto, para Ellis, lo que es el modelo ABC, que es la terapia racional emotiva, ABC, puede explicar gran parte de los problemas psicopatológicos partiendo del hecho de que determinadas personas tienen un sistema de creencias poco adecuadas para enfrentarse a acontecimientos de la vida cotidiana. Estas personas ofrecerían respuestas inadecuadas, que si se repiten con frecuencia, con suficiente intensidad y duración, pueden ser consideradas como trastornos, ¿no? De todas maneras, Ellis en su teoría, una teoría muy completa, una teoría con respecto a todo este proceso de interpretación de los pensamientos irracionales que puede presentar una persona ante los eventos, tiene una serie de pensamientos irracionales, una serie de modelos, digámoslo así, con respecto a la presentación de pensamientos irracionales que pueden tener una persona, ¿no? De acuerdo a su interpretación o la interpretación que se realiza. La confusión entre deseos y necesidades es una, la creencia de que no podemos soportar determinados aspectos de la vida, que hemos de ser queridos y respetados por todas las personas, y la felicidad o no de las personas viene determinado desde afuera, no desde sí mismos. Es terrible que las cosas no suceden como deseamos y que nuestra valía como persona viene determinada por nuestros éxitos o fracasos. Estos tipos de pensamientos irracionales que establece Ellis, es muy bueno tenerlo en cuenta con respecto a este proceso, este planteamiento de esta teoría, y los invito también a ustedes, ya como futuros psicólogos, a revisar un poquito esa teoría, ¿no? Es muy interesante observar cómo estos pensamientos se pueden producir, ¿no? Se pueden plantear y se pueden mantener en una persona que justamente está construyendo, digámoslo así, un pensamiento irracional y que lo puede estar manteniendo. Entonces, es muy importante y los invito mucho a ustedes con la revisión de este tipo de pensamientos, a ahondar y profundizar un poquito en estos tipos de pensamientos irracionales para que también tengan un bagaje y un buen conocimiento con respecto a él. Es importante tener en cuenta aquí que este tipo de pensamientos irracionales también están asociados con actitudes que van a ser de igual forma disfuncionales.
y tienen una serie de elementos como rigidez, son formulaciones muy rígidas con ciertas frases que lo caracterizan como tendría que, o absolutista o rotundas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este punto con respecto a toda la interpretación cognitiva que se hace en este punto. Entonces, de todas maneras, es tanto el enfoque cognitivo como el enfoque conductual, como les decía, son dos enfoques interesantes que nos llevan a observar y analizar la etiología de una persona, la etiología como tanto cognitivo como conductual. La construcción y la conexión ha sido muy importante con respecto a todo este proceso. Es un poco denso, el modelo conductual es un poco denso, el modelo cognitivo, ¿no? Es justamente uno de los pilares fundamentales de la psicología, ¿no? No es el único, hay muchos pilares, pero este es el fundamental conjunto con la psicología, con el psicoanálisis como tal. Pero es el fundamento como tal para comprender y entender lo que es la psicopatología en sí, la aparición de los trastornos con respecto a todo este proceso. Entonces, pues desde ya, pues los invito también a ustedes como futuros psicólogos también como a ahondar, a profundizar en cada modelo que se presenta desde la parte psicológica de cada uno de los modelos para que también ustedes vayan, digamos, identificándose y motivándose por uno de ellos. Pero a grandes rasgos, pues es importante determinar cómo dentro de la parte conductual, la intensidad de la frecuencia y el análisis del aprendizaje, así como el modelo cognitivo a partir de de las interpretaciones y de la forma como se presentan esos pensamientos distorsionados son fundamentales para poder plantear planes de intervención, ¿no? Planes de intervención que lo fundamenta también dentro del modelo cognitivo-conductual, como el entrenamiento autoestructural, la reestructuración cognitiva, la resolución de problemas, que son como estrategias fundamentales que se pueden manejar dentro de este modelo. Profe, porfa, la siguiente. Ok, muy buenos días a todos. Aquí ya nos encontramos entonces con el modelo psicodinámico. Confirmo si me escuchan. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Bien. Sí, profe, está bien el sonido. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, frente al modelo psicodinámico, tenemos que tradicionalmente en la perspectiva psicodinámica, lo que ha buscado en la mente son aquellos elementos más importantes, las causas de qué tan bien o mal funcionan las personas. Sin embargo, algunos teóricos psicodinámicos han reconocido la relación entre lo biológico y lo mental y cómo estos dos elementos influyen en la vida de un ser humano. Es decir, ya no se tiene en cuenta, o bueno, desde el psicoanálisis o desde lo psicodinámico, no se tiene en cuenta solamente el inconsciente o la mente, sino que ya identifica y reconoce que hay otro elemento que influye o que es determinante en la vida de las personas, ¿sí? Y en cómo ésta se comporta. Desde la perspectiva psicodinámica o esta perspectiva psicodinámica se basa en ideas de que los pensamientos y las emociones son causas importantes de la conducta. Y aquellos enfoques psicodinámicos de la conducta suponen que en distintos grados o formas, los comportamientos que nosotros podemos observar, es decir, aquellas respuestas manifiestas, son justamente una respuesta a esos procesos intrapsíquicos, es decir, aquellos sucesos encubiertos, lo que nosotros no podemos observar pues fácilmente, ¿cierto? Freud, quien es el padre del psicoanálisis,
creía que para poder entender la conducta era necesario analizar esos pensamientos que la preceden, es decir, los pensamientos que están antes de emitir la conducta y que por supuesto se asocian a ese comportamiento. Y para poder comprender esos pensamientos, pues era necesario explorar esas emociones, esos sentimientos, los más profundos que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, para poder entender conducta es necesario identificar pensamientos. Para poder identificar pensamientos, pues es necesario entender también esas emociones que nosotros estamos presentando ante determinados eventos. Por favor, ¿me colaboras con la siguiente diapositiva? Encontramos aquí elementos importantes del psicoanálisis, de lo psicodinámico. Y ya creo que ustedes habrán podido escuchar lo inconsciente, el preconsciente, ¿cierto? El hecho, el yo, el superyo, que hacen parte de conceptos principales o fundamentales de lo psicodinámico, del psicoanálisis. Entonces, tenemos por un lado, permítame un segundo, tenemos por un lado el modelo topográfico, y el modelo topográfico lo contienen que el inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿Qué es eso de lo inconsciente? Lo inconsciente o en el inconsciente se encuentran aquellos deseos instintivos, lo primitivo, ¿sí? Aquello que se reprime. Ahí es donde encontramos, eso es lo que encontramos en el inconsciente. Aquella información reprimida. Tenemos también el preconsciente. En el preconsciente, entonces, nosotros encontramos aquellos pensamientos, vivencias, saberes, que tal vez no podemos encontrar como de manera clara o consciente en la actualidad, ¿sí? Es como un medio entre el inconsciente y el consciente, ¿sí? Que por supuesto, ¿qué sucede con el preconsciente? Que nosotros podríamos, digamos, hacer una recuperación de algunas situaciones, momentos, podríamos recuperar parte de memoria, sacando a flote algunos recuerdos que son requeridos por el consciente. Y la conciencia, que es casi de lo que hablamos generalmente o en el día a día, pues son aquellas vivencias en las cuales el individuo es consciente de ellas. Por eso hablamos de la conciencia. En el mismo instante en el que están ocurriendo, yo me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor y de lo que está pasando conmigo, es decir, de lo que siento, de lo que estoy viviendo, ¿sí? De lo que percibo a nivel interno y de lo que percibo a nivel externo. Y tenemos por otro lado el modelo estructural, que el modelo estructural lo comprende el ello, el superyo y el yo. ¿Qué es esto del ello? El ello, pues, es ese componente innato de las personas. Es decir, nosotros ya estamos predeterminados o ya venimos con él, ya nacemos con este elemento del ello. ¿Y en qué consiste el ello? Pues son aquellos deseos, voluntades, instintos que son generados o que se originan por el placer. Por eso decimos que es algo innato y con lo cual nosotros ya venimos. Tenemos el superyo, que pues este se desarrolla, digamos que también es como un medio, se desarrolla a partir del yo. Y pues es aquella representación de esos ideales, es lo moral, lo que culturalmente está bien o mal visto, ¿sí? Lo que nos dicen, oye, o sea, esto tú no lo puedes hacer porque moralmente no es adecuado. Entonces, es aquel que nos mantiene ahí como en el nivel en el cual estamos en una sociedad en la que nos dice, oye, que hay unas reglas y unas leyes que se deben cumplir, entonces ahí está presente el superyo. Y tenemos el yo, que surge pues a partir de esa interacción del ser humano con la realidad, ¿sí? Entonces, lo que hace es
adecuar esos instintos primitivos que tenemos, recuerden el hecho, con el ambiente en el que viven, ¿sí? Entonces, el ello es un poco más también reglamentario en términos ok, voy a moderar, ¿sí? Porque no me puedo guiar solamente por mi instinto, es decir, no me puedo dejar llevar solamente por el placer, sino que también debo tener en cuenta que estoy en una sociedad, o sea, yo puedo en estos momentos, no sé, se me ocurre tal vez algo muy, muy loco, hablando de los trastornos, muy, diría yo, descabellado un poco, y es, ok, tal vez está haciendo mucho calor, entonces estoy pues en la calle y por más calor que tenga no me podría quitar la ropa porque estoy en un lugar público, ¿sí? Y no está bien visto. Ahí es cuando opera el yo. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dentro de este enfoque psicodinámico tenemos lo que es, o lo que llamamos nosotros las técnicas. Y dentro de estas técnicas tenemos, digamos, como tres áreas fundamentales. Por un lado tenemos la producción de material y dentro de esta producción de material tenemos la asociación libre. Todos esos son términos que tal vez para algunos son nuevos y puede que estoy intentando que queden lo más claro posibles, incluso está con ejemplos, pero que en la medida en la que ustedes se intenten familiarizar con ellos, pues van a ser mucho más comprensibles para ustedes. Entonces, tenemos la asociación libre, que es dejar llegar las ideas a la mente y decirlas tal cual como salen. Yo no arreglo las ideas, yo no arreglo mis palabras, sino que las dejo fluir como me vienen a la mente. Esa es la asociación libre. Las reacciones transferenciales. Las reacciones transferenciales, pues es simplemente aquella recreación de esas fantasías infantiles. Actualmente, si ustedes identifican, tenemos fantasías infantiles, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con esas fantasías infantiles dentro de las técnicas en el psicoanálisis? Y es que las ponemos al analista, es decir, hacemos una transferencia, o lo que le llamamos la transferencia, que es simplemente aquella superposición de algo anterior sobre algo actual. Es decir, esas fantasías que yo tengo infantiles simplemente las recreo y las pongo sobre el analista o las desplazo hacia el analista para que quede mucho más claro. Las resistencias, o bueno, la resistencia, pues es simplemente aquella oposición que puede presentar el paciente a los procedimientos y procesos de la labor psicoanalítica, ¿sí? Tenemos por otro lado el análisis del material y en el análisis del material entonces encontramos la confrontación. En la confrontación lo que se hace es llevar al paciente a evaluar aquellos aspectos que él tal vez puede pasar por alto y que por supuesto el analista considera importantes. Entonces lo que hace es traerlo a colación hacia el paciente y hacerlo caer en cuenta de, oye, mira, esto es lo que está sucediendo o esto es lo que está pasando, que tal vez tú no lo mencionaste o que no lo tuviste en cuenta. ¿Para qué? Para hacer una devolución también al paciente y que este, por supuesto, continúe o siga haciendo su proceso analítico interno. Clarificación. En la clarificación, pues es la reformulación de un episodio que ha sido narrado por el paciente desde un punto de vista distinto y un poco más focalizado. En la interpretación, pues entonces, pues es aquella comunicación que hace el paciente para hacer consciente un fenómeno inconsciente, ¿sí? Aquellos elementos que yo tengo en mi inconsciente, yo lo comunico. ¿Y qué sucede con ello? Pues el analista lo que hace es tomar eso que me dice el paciente, lo interpreto
y se lo devuelvo al paciente. ¿Mm? En la construcción, entonces, es simplemente, pues, como se podría decir, un tipo especial de interpretación histórica para recuperar la situación pasada con sus efectos, personajes, ansiedades, digamos, tomo tal cual lo que me dice el paciente y empiezo a construir una historia de lo que me está diciendo ese paciente. Y tenemos el proceso no analítico, que es la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Es simplemente la liberación de emociones. Simplemente cuando yo expreso mis sentimientos. Eso es la catarsis. ¿Mm? Y bueno, dentro de este enfoque psicoanalítico, pues tenemos autores fundamentales. Ya ustedes habrán escuchado de Freud, él es el padre, como les indiqué inicialmente, del psicoanálisis, pero también tenemos otros autores que vinieron después de la teoría de Freud, y son Melanie Klein, Winnicott, Erickson, Jung, Anna Freud, Honey, Lacan y Alfred Adler. Entonces, como lo mencionaba la profe anteriormente, tanto el psicoanálisis, bueno, como realmente el conductismo, fueron los principales enfoques que empezaron a surgir desde la psicología, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace bastante alusión a estos dos enfoques. Ya de ahí, entonces, empiezan a devenir los siguientes enfoques, que son los que ustedes han estado escuchando y que van a seguir escuchando. Siguiente, profe, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Gracias, mi profe. Bueno, hasta aquí vamos a hacer como un alto en el camino como para poner en contexto a nuestros estudiantes. Y es que hemos hecho todo un hilo conductor de lo que ha significado la psicología, ¿sí? Empezando por el director Fabio, que hizo una presentación del curso, y nuestra profe Cielo, que hizo puntualmente una aclaración sobre conceptos básicos de la psicopatología. Y pues finalmente cada docente, en este caso la profe Ana López, que habló del modelo cognitivo-conductual, la profe Carol Tatiana, que habló del modelo psicodinámico. Hasta este momento se ha hablado de la primera fuerza de los modelos etiológicos, que es el modelo cognitivo, el modelo conductual, luego que se fusionó con lo cognitivo. Por eso la profesora Ana nos decía que era muy extenso, porque pues obviamente tiene muchas cosas. La segunda fuerza fue nuestra profe Carol Tatiana, que hace un momento nos estuvo compartiendo conocimientos sobre el psicoanálisis, y entramos a la tercera fuerza, que es el modelo humanista, ¿sí? En ese orden, el modelo humanista surge en Estados Unidos en el año 1962, y se tomó como un paradigma que concibe el hombre en una forma holística, es decir, en su totalidad. Por supuesto, teniendo en cuenta obviamente las bases de las primeras fuerzas, la segunda fuerza. Obviamente todo ha ido cambiando, sin embargo es importante que ustedes conozcan los orígenes, la teología, de dónde viene cada modelo, para poder entender contemporáneamente en qué vamos, ¿cierto? Y este modelo humanista postula que cada persona tiene de forma innata un potencial de crecimiento. Es decir, desde este modelo donde nos paramos, se dice que el ser humano se ve en su totalidad y ya se viene con un potencial que hay que sacarlo a la luz, que hay que sacarlo a flor de piel, como lo dice en los libros. ¿Para qué? Para emerger y empezar a realizar ese potencial. Cada uno de nosotros lo traemos desde esta mirada, desde este modelo, ¿no? Y por supuesto se constituye como el modelo de conducta. En este caso, el modelo humanista, desde sus primeros orígenes, porque es que todo esto ha ido evolucionando, pero como les decía, si no entendemos el origen, no podemos entender en qué momento vamos. Este modelo humanista también ha evolucionado
mucho. Sin embargo, como por ejemplo en el psicoanálisis, nuestro padre fundamental, Sigmund Freud, o sea, ¿quién le quita esa tesis de que es el inconsciente, consciente, preconsciente, como lo explicaba nuestro profe? O sea, ¿quién? A la fecha eso sigue y a nadie ha descartado esa tesis. En este modelo humanista pasa lo mismo. La tesis de esto es básicamente las necesidades básicas que habla de la pirámide de Maslow. A la fecha no hay nada que tumbe esta tesis y esas necesidades básicas, pues entendamos que son las necesidades físicas, si están resueltas, como la comida, como el agua, ¿sí? Sigue la segunda necesidad, que es la de seguridad, donde tenemos esa seguridad física, hoy por hoy los recursos económicos, necesidades, también necesidad de apego, bueno, eso hace parte de esta pirámide. La tercera parte está la necesidad de pertenencia. En esta parte es importante dentro de este modelo lo afectivo, la intimidación sexual, todo lo referente a eso que me hace sentir bien a mí, porque si estoy bien conmigo mismo, puedo estar bien con los demás, desde esta mirada de este modelo. Y por supuesto viene la necesidad de reconocimiento. Esa necesidad de reconocimiento está el autorreconocimiento, cómo yo me reconozco, cómo yo estoy bien, cómo yo tengo claro si estoy en confianza con lo que deseo, con lo que busco. Y finalmente está la necesidad de autorrealización. Es decir, si yo ya he cumplido esas necesidades físicas básicas, si he cumplido esas necesidades de seguridad, si he cumplido esas necesidades de pertenencia y he cumplido esas necesidades de reconocimiento, ya podría estar dentro de la necesidad de autorrealización. Ese es el punto desde este modelo donde todo el ser humano apunta. Por supuesto, pues esto no es un camino fácil. Es decir, un ejemplo, si yo ya estudié, si yo ya tengo mi familia, si yo ya tengo mis expectativas, cumplí todo, pues ya llegué a esa pirámide de autorrealización, ¿cierto? Como les decía, este es un pilar, esto es la base fundamental, pero esto también se ha ido mejorando y revaluando con otras técnicas. Sin embargo, pues es importante que cada uno de ustedes entiendan que el modelo humanista también ha tenido una historia. Esta tercera fuerza también tiene pues muchos aportes desde lo científico, donde se ha comprobado, y por supuesto tiene muchos importancias dentro de los modelos etiológicos que estamos recorriendo. La siguiente, profe. Y bueno, dentro de los representantes del modelo humanista hay muchos, hay varios, pero digamos que estos son los más importantes dentro de la mirada humanista. Está el famoso Carl Rogers, esa es una de las terapias centradas en el cliente, donde resolviendo esas necesidades básicas, este autor manifiesta que hay que estar en empatía con el ser humano, es entender y comprender qué le pasa al otro, no solo en su dimensión individual, sino también en todas sus dimensiones, porque si no se cumplen esas necesidades básicas, pues hay algo que hace falta para que tengas autorrealización. También encontramos, pues obviamente Abraham Maslow, la famosa pirámide que fue la que les compartí hace poco, como les decía, ese es el pilar fundamental del humanista. Está por supuesto Erich Fromm. Erich Fromm también nos habla de la libertad. Recordemos también a Viktor Frankl, que es el sentido de vida. Recuerden que cuando se escribieron estos libros, por ejemplo, en este caso el sentido de vida, eran otras épocas, eran otros momentos, lo que hacía surgir en este modelo, y el sentido de vida era en los campos de concentración. Entonces ahí Viktor Frankl le tocó pasar por una serie de sucesos importantes que hizo que su vida cambiara, y la forma de él, ojo con esto, de mantenerse vivo, era escribir. Y ahí fue que surgió el sentido de vida. A muchos se lo recomendamos porque es súper clave también que puedan entender cuál ha sido ese origen y ese conocer de cada modelo teológico. En este caso, esto es un libro que sí o sí cualquier psicólogo en formación y nosotros lo debemos leer, porque pues nos muestra cómo ha surgido y cómo ha evolucionado lo que ha sido la psicología. Y Fritz Perls también nos habla del aquí y el ahora. El famoso, ustedes han escuchado la famosa técnica del mindfulness. Mindfulness está soportado sobre esta teoría desde el aquí y el ahora, y hay autor como Fritz Perls, pero el mindfulness es una técnica contemporánea, también sujeta al modelo conductual. Sin embargo, el modelo humanista también lo plantea en este modelo desde las técnicas, ¿cierto?
Y algo importante que quería aquí resaltar es que dentro de las terapias también está la terapia gestal, donde ve el ser humano como todo, como un todo, donde no toma el ser humano individual, sino lo ve holísticamente, ¿cierto? Y dentro de la terapia gestal, pues obviamente hay muchas técnicas, lo importante es que como que ustedes tengan claro cuáles son esas, ¿no? Está la terapia existencial, también, donde habla del ser humano desde sus conflictos, entonces ahí está Nietzsche, bueno, están otros autores importantes para que también lo consulten. Dentro de este modelo están las terapias de las necesidades humanas, donde se empieza a revisar cada necesidad básica de la pirámide de Maslow para poder revisar y entrar a mirar cuál es esa dificultad con la cual se acerca nuestro consultante, nuestro paciente, para poderlo orientar frente a sus necesidades. Está la terapia centrada en el cliente, nuestro famoso Carl Rogers, como les decía, también súper clave en este modelo, porque ellos son nuestros pioneros, los que nos han dejado hoy por hoy un legado desde este modelo. Y lo importante dentro de estas terapias es que hoy por hoy existen las terapias también de artes expresivas dentro de este modelo, por eso les decía que es importante que conozcamos el origen, porque este modelo también ha ido evolucionando y en la evolución encontramos las terapias de artes expresivas, por ejemplo, encontramos la arteterapia, la musicoterapia, es decir, todo lo que es relacionado con las terapias expresivas que retoman el arte dentro de los procesos terapéuticos, ¿sí? Eso es contemporáneamente dentro de este modelo, pero para llegar a esas técnicas es importante formarse, para eso existen lo que son los programas, las especializaciones, las maestrías. Desafortunadamente en nuestro país, en Colombia, no hay una academia donde nos formen en estas terapias, sin embargo en países como Argentina, como Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, por fuera de nuestro país, ahí están las universidades formando dentro de los procesos curriculares a los estudiantes en psicología en nuestras nuevas tendencias que son contemporáneas de las terapias expresivas, ¿sí? Y eso hace parte pues de este modelo humanista. En cuanto a este modelo es importante resaltar que el ser humano ha pasado por diferentes etapas en la vida y lo ven como que hay que pasar esas etapas y entenderlo no solo a él individualmente, sino por supuesto qué le sucede al interior y a su alrededor para poder hacer una intervención efectiva desde diferentes técnicas que puedan corroborar, ayudar al paciente. Como decía la profe Cielito, es importante recordarles a ustedes, apreciados estudiantes, que nosotros los psicólogos, nosotros no medicamos, que esa es una confusión normalmente que se da, son los psiquiatras lo que lo hacen. Sin embargo, nosotros nos capacitamos con un equipo multidisciplinario para hacer una buena anamnesis, por supuesto, para ayudar a trabajar en equipo y pues cuando se nos presenta algún tipo de trastorno mental con algún consultante paciente, hacer lo más efectivo posible, porque es muy diferente atender un consultante, un paciente que tenga un trastorno afectivo bipolar, ejemplo, y muy diferente a atender a un consultante que tenga una esquizofrenia. Por eso es importante conocer todos estos modelos etiológicos, apreciados estudiantes, y también, como decían nuestras profes, porque el estudio de casos, o sea, la casuística que estamos manejando al interior con cada tutor, relacionamos eso con cada uno de estos modelos. Por eso en esta primera web era importante hacer este hilo conductor y este barrido de todas estas fuerzas referente a los modelos etiológicos para que tuvieran un poco más de claridad. Podemos seguir hablando, podemos seguir ahondando más en cada modelo, pero pues es bastante extenso, por eso es importante que ustedes lean toda la información que le brindamos con cada tutor y importante que también si tienen dudas, inquietudes, pues se conecten con su tutor. Nosotros compartimos lecturas y más información con su respectivo tutor, ¿vale? Profe, me pasa la siguiente, creo que sigue el modelo biopsicosocial. Sí, entonces le doy paso a la profe Shirley, que está a cargo del modelo biopsicosocial. Muy buenos días. ¿Me confirman si me ven y me escuchan? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta parte del modelo biopsicosocial partiendo de dónde surgió y quién lo
generó. En este caso, quiero ser muy empática en que el modelo biopsicosocial nace en 1977 desde el postulado o el principal representante, que es George Engel. Él era un psiquiatra y un médico internista estadounidense, y él propone este modelo, y este modelo se apoya en la concepción de que todos los procesos en el ser humano están dados, especialmente de salud y enfermedad, están dados o coexisten por tres factores: factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Además que aclara que en todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles de la enfermedad y cómo se concibe al ser humano, debe estar visto desde estos tres factores. Para el modelo biopsicosocial, digamos que no es solo el cuerpo el que se enferma, sino que es el ser humano en su totalidad, entendiendo que somos una unidad, donde convergen estas tres áreas, como les decía, tanto lo biológico como lo psicológico y lo social. Ahora, ¿qué involucra entonces los factores biológicos? Evidentemente tienen que ver con la anatomía, la genética, digamos todo lo que posiblemente pueda generar o padecer una enfermedad la persona. Estos son los factores que predominan en el modelo biomédico, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dice George Engel? Dice, aquí también entran o convergen factores psicológicos que ya tienen que ver con una esfera más personal, que trasciende de lo físico y que involucra aspectos como los pensamientos, las emociones, el comportamiento, los procesos cognitivos, y cómo la persona tiene esos estilos de afrontamiento para abordar las situaciones de su vida personal. Dentro de los factores sociales, él dice que evidentemente hay áreas de la vida de la persona que influyen y que determinan estas situaciones, como su situación económica, su situación laboral, su percepción incluso de lo familiar, cómo esto se involucra para generar todo un proceso que puede estar dado en alguno de los tres factores y que indudablemente puede incidir frente a la situación de enfermedad o frente a la situación de salud que respecta a la persona. ¿Me podrían, por favor, ayudar con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del modelo? El modelo biopsicosocial se fundamenta en la terapia psicosocial. Y esta terapia tiene algunos objetivos. Uno de ellos es que la persona pueda adquirir y recuperar habilidades de diferente tipo, habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades para afrontar el estrés, el manejo de la tolerancia a la frustración, pero también promueve o fomenta la integración social, es decir, que la persona empieza a tener un funcionamiento autónomo, entendiendo que pertenece a una red familiar, entendiendo que pertenece a una red laboral, una red social. También trabaja, uno de los objetivos de esta terapia psicosocial es prevenir el deterioro de la persona, es decir, en este caso del paciente, obviamente a través de la prevención. También se habla que uno de los objetivos es la rehabilitación laboral. En este caso, pues, digamos que aquí se involucra mucho la temática del empleo protegido, es decir, cómo la persona puede adaptarse a entornos laborales, especialmente cuando tienen algún tipo de restricción, tanto médica o algún tipo o alguna condición específica, tanto a nivel médico como a nivel psicológico. Y este modelo incluye la asesoría y el apoyo a las familias, que es algo indispensable dentro del proceso de rehabilitación psicosocial, como lo llaman algunos autores. Dentro de estos procesos de la terapia psicosocial, ha tenido muy buena evidencia científica en el manejo especialmente de los pacientes que tienen un trastorno de esquizofrenia, pacientes con esquizofrenia. Esto ha tenido una gran acogida y obviamente una eficacia muy alta. Ahora bien, hay unas ventajas de este modelo. Lo primero es que la evaluación pues incluye esos tres aspectos: lo biológico, lo psicológico y lo social.
Es decir, que es una evaluación integral, que la persona es vista como una unidad de estos tres factores. Hay el diseño de un plan de trabajo terapéutico, pero además una atención individual que no descarta, como les decía anteriormente, la atención social, ¿sí? En este caso, pues, el apoyo de la familia. También permite que hayan informes, obviamente, tanto a lo familiar como informes a nivel profesional, donde se marca y donde se evidencia la evolución de la persona a partir del proceso terapéutico. Y el método también permite la reevaluación y replanificación de objetivos, es decir, que si inicialmente se plantearon unos objetivos terapéuticos y la persona de pronto no muestra una evolución desde esa área, puede haber una reevaluación y una replanificación de objetivos. Esto es importante. ¿Y esto qué permite? Que también haya un seguimiento de la evolución del paciente, de cómo va en las diferentes áreas, cómo está a nivel biológico, cómo está a nivel psicológico, pero también cómo están sus comportamientos y su inclusión en la parte social. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora bien, este modelo psicosocial tiene una mirada desde tres factores, como lo explicaba anteriormente. Aquí es importante aclarar que convergen tres ciencias, no está fundamentado esos factores están fundamentados desde tres ciencias. Evidentemente, en la parte biológica, en este caso la biología, que es la rama que se encarga del estudio, en este caso de la vida, y de cómo esto puede influir en el tratamiento o recuperación de enfermedades o en condición de discapacidad. Todo lo biológico, lo físico, lo genético, lo fisiológico, aquí converge. Pero también dice que se involucra la psicología. Y obviamente aquí esta ciencia es altamente influyente y aquí quiero hacer una acotación, y es que la psicología pertenece a una ciencia y es una ciencia muy influyente. En este caso, en el modelo biopsicosocial reconoce a la psicología, obviamente como ese proceso para conocer el comportamiento mental y el entorno que pueden ayudar o afectar el tratamiento y la recuperación de en este caso puede ser de una enfermedad o una condición que la persona tenga. Pero también dice cómo aquí entra la sociología y también toma una postura muy importante dentro de esta triada, dentro de esta mirada biopsicosocial, y es que aquí, pues, la sociología, que se basa en el estudio de cómo el entorno y las personas, además, nos relacionamos, cómo ese comportamiento social influye dentro de ese tratamiento y de esa recuperación. Este modelo biopsicosocial ha tenido una acogida muy grande, es uno de los modelos que ve el ser humano en una comprensión integral, en una unidad integral a partir de estos tres factores. Me parece muy importante hacer también otra acotación, y es que, por ejemplo, la universidad, la UNAD, desde sus postulados y de cómo concibe también un poco el enfoque desde lo social comunitario, trabaja mucho con este modelo, entendiendo que obviamente el ser humano tiene estos factores incidentes, tanto en su vida como en sus posturas, como en su comportamiento. Entonces, finalmente, lo que quiero, vamos, como para cerrar en esta parte, me parece importante resaltar algo, y es que cuando ustedes empiecen a hacer el proceso de la diferenciación de cada modelo, deben tener presente cuál es la postura específica del modelo, pero además qué promueve el modelo y cómo concibe cada modelo al ser humano, cómo concibe cada modelo la enfermedad, cómo concibe cada modelo la salud, y obviamente respetando esos postulados y las ciencias que convergen en esa visión de cada modelo. Entonces, esa es como la generalidad del modelo biopsicosocial. Esperamos entonces que toda esta explicación de los diferentes modelos hayan identificado esas diferencias que convergen entre cada uno. Vamos a cerrar esta web dándole paso como a una contextualización general de este paso 2 que estamos trabajando,
Y obviamente, pues dar espacio para dudas, preguntas e inquietudes. Recuerden que este paso se termina el 18 de marzo. Entonces, le doy paso a la profe Judy, que nos va a apoyar en esta parte de la explicación de la contextualización del paso 2. Bueno, muchas gracias, profe Shirley, también por este importante conocimiento. Importante resaltar hasta acá algo que dijo la profe Shirley, apreciados estudiantes. Ella lo dijo, pero es simplemente recordárselos. El modelo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia es el modelo biopsicosocial. Entonces, es en ese campo que ustedes están formando. Sin embargo, es importante tener en cuenta todos los demás modelos, porque todos los demás modelos hacen parte de nuestra formación. Eso era para resaltar algo importante de nuestra profe Shirley. Lo segundo, iniciamos, como decía, podemos pasar a la siguiente diapositiva, profe. Vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que es el paso 2. Y es básicamente recordarles lo que ustedes ya han hecho, porque ustedes me imagino que ya están juiciositos, ya han enviado muchos trabajos, el cierre se da este domingo, por lo tanto, es importante revisar las lecturas, como les decíamos, nosotros este material lo hemos sacado de las lecturas, o sea, no nos lo estamos inventando, preciados estudiantes, esto está en las lecturas, entonces es importante que sí o sí tienen que leer, si no leen, no entienden y no comprenden qué es psicopatología y contextos, ¿sí? El caso, recuerden que nuestro director Fabio desde un principio nos dijo cuando presentó el curso, la estrategia de aprendizaje es la casuística, entonces cada tutor manejamos casos diferentes, entonces es importante que esa argumentación esté desde el caso que cada tutor les deja publicados por los diferentes canales de comunicación. Individualmente tienen que hacer la matriz estudio de caso, esa también la tienen publicada en el entorno de aprendizaje. Sin embargo, cada tutor maneja diferentes estrategias, se les puede compartir por el Skype, por el Teams, por foro, etc. Y finalmente recuerden que el foro, ojo con esto, que en esto fallan mucho los estudiantes, el foro es su aula de clase, ¿sí? Por lo tanto, en el foro deben dejar todos sus aportes, tanto individuales como grupales, porque a la hora de calificar, muchos tutores revisamos por este foro para evidenciar que sí se trabajó, ¿vale? Esos serían los aportes individuales. La siguiente, mi profe. Vienen lo que son los aportes grupales. ¿Y qué es lo que tienen que hacer o que ya hicieron? Primero tienen que seleccionar el modelo. Entonces, profe, ¿cuáles son los modelos? Esto es pregunta de evaluación si tuviéramos que hacer una. Entonces, ya saben que los modelos etiológicos son el biológico, psicodinámico, cognitivo, conductual, humanista y el biopsicosocial. Entonces, cada estudiante va a escoger uno de estos modelos, preferiblemente dejarlo anunciado en el foro y, ojo, no repetir modelo porque precisamente son 5, ¿vale? Dentro de estos aportes colaborativos, ojo con esto que también fallan mucho los estudiantes y es que no leen todos los recursos educativos que les brindamos. La red de cursos se da cuenta que somos 18 docentes, por los cuales cada uno de nosotros manejamos diferentes estrategias y entre esas nos damos cuenta cuando calificamos que no responden lo que se les pregunta, ¿cierto? Entonces, entre esas hay una pregunta de reflexión que sí o sí deben contestar. ¿Dónde la encuentro, profe? La encuentran en la guía de actividades o sin embargo muchos tutores también les estamos recordando. Entonces, ¿cuál es esa pregunta? Sobre la importancia de asumir una postura teórica para el abordaje de casos desde el rol como psicólogo. Todos deben responder esta pregunta de reflexión, recuerden que debe estar publicada en el foro. Y finalmente, deben consolidar toda la información. Recuerde que es un estudiante del grupo el que debe realizar la consolidación, por eso este estudiante debe tener ojo de águila, yo siempre lo digo, porque deben colocar todo lo que, lo que han dejado sus aportes individuales, que es la matriz, más la respuesta a la selección del modelo, y esto va con portada, ojo que lleva portada, llevan las matrices de cada uno, lleva el cuadro comparativo, y por supuesto lleva la reflexión sobre el rol del psicólogo. Si ustedes revisan la rúbrica de evaluación, ahí está claramente lo que se va a evaluar. Entonces, si no colocaron la reflexión, pues se les baja puntos. Por eso es importante que siempre consulten todo lo que se les brinda. Y la entrega del producto final, como les decía, es importante el rol de entregas. El estudiante que desea enviarlo debe enviar con todo lo que se solicita, porque, ojo, sobre lo que nos envían, calificamos. Es importante tenerlo en cuenta. La siguiente diapositiva. Y aquí rápidamente, recuerden que esta actividad inició el 20 de febrero y finaliza el 18 de marzo. Por lo tanto, el resultado de aprendizaje de ustedes va a ser
que el estudiante estará en la capacidad de explicar los fundamentos básicos y modelos existentes que definen la etiología y el mantenimiento del trastorno. Es básicamente todo lo que el equipo de la red de curso hoy les explicó en esta web. Ahí en esta web básicamente es todo el trabajo que ustedes están realizando. Te realizan las lecturas de la unidad 1, realizan la lectura del caso. Ojo, no inventen información de casos, que es que yo me hablé con el compañero el periodo pasado, entonces me pasa la información. Ojo, que nosotros revisamos con la herramienta Turnitin plagio para mirar diferencias, por favor, en eso ser muy honestos y trabajar con el caso realmente asignado. Como les decía, desarrollar la matriz de estudio de caso y socializar los resultados en el foro. La siguiente, mi profe. Y finalmente, pues esta es la matriz que ustedes tienen que responder. Recuerden que esta matriz la responden individualmente, la encuentran publicada en el foro, en el Skype, con su respectivo tutor. ¿Qué es lo importante acá en estas 3 preguntas que nos están solicitando? Importante que esté argumentada desde las lecturas, y por supuesto con el caso asignado. Y importante que esté citado con normas APA. Recuerden que si tomo información de otras fuentes, es importante citar porque respetamos derecho de autor y, entre comillas, evitamos los plagios. Importante empezar a hacer esa tarea juiciosos de empezar a citar, ¿vale? Entonces es importante argumento desde las lecturas y argumentar desde el caso. Ojo con esas 2 cosas. Y la siguiente diapositiva. Y finalmente, este es el trabajo de los aportes colaborativos, que es revisar el cuadro comparativo, tomando como línea de base, recuerden, las lecturas. Entonces aquí ya cada estudiante elige un modelo etiológico y va a brindar respuesta a estas preguntas que son la base teórica de ejemplo del modelo biológico, cuál es esa base teórica, cuáles son los principales representantes, cuál es la etiología del trastorno, de cuál trastorno, pues del caso que cada uno ha asignado. Entonces recuerden que esto también va argumentado con el caso, por eso es casuística, va caso argumentado desde las lecturas y el caso. Definición de los conceptos claves, mantenimiento del trastorno, técnicas para abordar el trastorno. Básicamente esta información fue lo que hoy hicimos en la web, lo que el equipo de trabajo traía para ustedes, ¿vale? Y la siguiente diapositiva. Sí, señora, la reflexión. Recuerde que como es conciliar información, entonces siempre cada estudiante deja su reflexión en el foro y el que hace la consolidación pues debe estar la reflexión de todos preferiblemente, pero recuerden que cada tutor maneja diferentes estrategias de aprendizaje. Sin embargo, si presentan dudas o inquietudes, también consúltelas con su respectivo tutor porque cada uno manejamos diferentes estrategias. Y ya como para hacer un recorderizo, aunque esto lo dijo nuestra profe Cielo, recuerden que el mantenimiento del trastorno alude a factores que se encuentran en el momento presente de cuál caso, del caso que fue asignado, manteniendo el fenómeno, dilema, alteración o afectación. Es decir, la teología habla de las causas del origen del trastorno, pero es necesario también identificar qué factores han permanecido en el tiempo, ¿sí? Con el caso asignado, y que se encuentran en la actividad manteniendo la problemática o el trastorno. Ejemplo, si a mí me asignaron el caso de trastorno afectivo bipolar, estoy inventando. Entonces, debo revisar aquí ahora cuál es ese factor permanente que hace que se presente ese trastorno. Recuerden que los casos brindan información, tampoco inventen información. Si no está dentro de del estudio de caso, pues simplemente tomen la información que está. Pero eso es lo que es el mantenimiento del trastorno, que como decía la profesora, lo identifica elementos que no se han superado y hay que revisar por qué se mantiene el trastorno, que en eso yo veo que muchos estudiantes patinan porque no entienden qué es el mantenimiento del trastorno, porque esa es una pregunta que hay que hacerlo en los aportes colaborativos en ese cuadro, ¿vale? La siguiente, mi profe. Y finalmente, esto ya es un recorderis, sin embargo, repito, cada docente maneja diferentes estrategias de aprendizaje. Sin embargo, en la red siempre como compartimos esta información, y es que a veces pasa y sucede que nuestros compañeros, grupos son de 5, pero resulta que solo participó 1, 2 o 3, o nunca ingresó. Entonces ahí pueden haber motivos personales, que se salieron o que falleció alguien, etcétera, etcétera. Entonces nunca debemos juzgar, simplemente mirar y revisar, y si participan 5 estudiantes, se deben abordar 5 modelos teóricos, es decir, si se van a abordar todos los modelos teóricos, que es el cuadro, que es los aportes grupales. Si participan 4 estudiantes, deben abordar todo el cuadro.
Y ya si participan 3 estudiantes deben abordar 4 modelos del cuadro, si participan 2 estudiantes deben abordar 3 modelos y si participa un estudiante debe abordar 2 modelos teóricos del cuadro, porque a veces pasa, profe, pero es que mi compañero no participó, entonces ¿yo qué hago? Tengo que hacer todo, ¿sí? Ese es como el esquema que manejamos de la red de curso. Sin embargo, vuelvo y aclaro, por favor consúltenlo con su respectivo tutor si aplica esto o no, porque es válido, porque cada tutor maneja diferentes estrategias de aprendizaje, ¿vale? La siguiente, mi profe, creo que ya con esto finalizamos. Sí, sí, señor. Y ya con esto finalizamos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su puntualidad, por su tiempo. Siempre reiterarles que participen en los encuentros, que son las diferentes estrategias de aprendizajes como los CIPAS y estas web, porque ahondamos en los temas y por supuesto siempre hacemos como un repaso, un hilo conductor de lo que deben entregar. Entonces, profe Fabio, quedamos aquí muy atentos a su direccionamiento. De nuevo, muchas gracias por esta red de curso. Recordarles que la red de curso estuvo a cargo del profe Fabio, la profe Cielo, la profe Ana, la profe Caro, la profe Shirley y quien les habló, Judy Castro. Muchas gracias a todos. Bueno, mi profe Judy y a todos los compañeros, los tutores, los docentes que nos acompañaron en esta primera webconferencia con su presentación y compartirnos un poco de su vasto conocimiento acerca del tema de la psicopatología y el tema del curso que nos acompaña. A los estudiantes, muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo, por el acompañamiento. Ya culminamos el tiempo de la webconferencia, entonces agradecerles a todos, recordarles que cada tutor, cada docente pues tiene unos canales de comunicación, bien sea por el Skype, por el Teams, por el foro, por el correo interno del curso, para poder brindarles la mejor explicación y el mejor acompañamiento. Entonces, a todos, muchísimas gracias y nos encontraríamos en una próxima oportunidad.